La calle 16 de septiembre en la comunidad de Las Acamas huele a pólvora y oraciones no escuchadas. Afuera de una tienda conocida como Las Brujas, hay 7 cuerpos cubiertos con sábanas grises. Uno más herido en el tórax lucha por respirar en la parte trasera de una ambulancia. Eran las 6:55 de la tarde del sábado cuando comenzaron los disparos. Una camioneta llegó sin avisar, bajaron varios hombres armados, no gritaron, no exigieron, solo dispararon. 8 personas estaban sentadas frente a la tienda, compartían risas, cervezas, palabras comunes entre vecinos. 5 minutos después, 7 estaban muertas y Guanajuato volvió a mancharse. Otra vez. Una semana antes, en ese mismo municipio, se habían incendiado 6 vehículos en plena madrugada. Las autoridades dijeron que no era nada grave, que era solo para causar alarma. Pero esta vez no fue un susto, fue una ejecución. El sobreviviente, identificado como Jesús Santiago, tiene 22 años. Recibió un disparo en el pecho. Aún está en código rojo. Su madre lo sigue con la mirada rota desde una esquina del Hospital Bicentenario. La calle donde ocurrió todo fue acordonada por la Guardia Nacional, la Policía Preventiva y la Agencia de Investigación Criminal. Los peritos levantaron los cuerpos. Los vecinos no salen de casa. El silencio es más fuerte que las sirenas. Hasta ahora nadie ha reclamado los cuerpos. Nadie los ha nombrado. Nadie ha explicado por qué. Pero las autoridades sí dijeron algo. Una frase que abre una herida aún más profunda. Fue una disputa entre grupos criminales, uno local y otro del estado vecino. Y cuando en Guanajuato se menciona grupo local, todos se apuntan los ojos a mí mismo. Todos piensan lo mismo de Santa Rosa de Lima. Y cuando se dice estado vecino, Nayu Cuyitos y Estuvo Vivos con Chapí, Timpánicos, Nitutpus, Temato Usipá, Cártel Jalisco, Nueva Generación. El Estado ya desplegó un operativo en la zona. Detuvieron a 3 hombres y una mujer en las primeras 24 horas. Llevaban un arma corta y estupefacientes. Pero no hay certezas, no hay nombres. Solo hay una pregunta. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ese grupo? Porque ese sábado, Harfuch ha sido informado. Y lo que ocurrió en las Jícamas no será ignorado, porque el país está al límite. Y este crimen podría ser la chispa que lo incendia todo. Pero lo que revelarán las próximas horas en Valle de Santiago, helará la sangre de todos. Valle de Santiago, al sur de Guanajuato, es un municipio de tierras rojas y maizales infinitos. Una comunidad donde los días pasan entre tortillas al comal, música ranchera y tardes polvosas que parecen no esconder nada. Pero desde hace semanas, algo se rompió. Primero fueron los incendios. El martes, 16 de septiembre, 6 vehículos fueron quemados durante la madrugada. Las autoridades lo minimizaron. Dijeron que era un intento de alarma, pero nadie creyó eso. 2 días después, otros 2 autos ardieron, uno en plena carretera y otro dentro de la cochera de una casa. La población comenzó a guardar silencio. Y cuando eso pasa en Guanajuato, es porque el miedo ya se instaló. El sábado, 20 de septiembre, minutos antes de las 7 de la noche, el número de emergencias recibió una llamada. Hay varios tirados, están disparando frente a la tiendita, por favor vengan ya. No dijeron nombres. No pudieron. La línea se cortó en seco. Cuando los elementos de la policía preventiva llegaron, lo primero que vieron fueron los cuerpos. No estaban ocultos. Estaban ahí, tendidos en la vía pública, como advertencia. Uno junto a una hielera de cerveza, otro con un celular aún encendido, otro más con las manos levantadas. Había más de 30 cartuchos regados sobre la calle y una tienda a Las Brujas convertida en epicentro del horror. Vecinos murmuraban entre sí, fueron ellos, otra vez ellos, nadie decía nombres, pero todos sabían que esos disparos tenían firma. Esa calle, la 16 de septiembre, se transformó en una escena de guerra rural. Las bancas vacías, los portones cerrados, el eco de los disparos rebotando en las paredes de adobe. Jesús Santiago, el único sobreviviente, intentó arrastrarse. Quedó a medio metro de un poste, sangrando por el pecho. Cuando los paramédicos lo encontraron, solo alcanzó a decir una frase. Fueron muchos, llegaron gritando algo, pero no entendí. La comunidad de las Jícamas es pequeña, todos se conocen. Pero esa noche nadie quiso mirar de frente. Nadie quiso hablar, porque ya había pasado antes. Porque ese tipo de masacres no llegan solas, llegan después de amenazas, de cobros, de rumores que nadie reporta. Y ahí estaba la primera anomalía, ninguno de los muertos era conocido. Nadie los reconocía como vecinos. Y eso, en una comunidad así es peor que el crimen mismo. Significa una sola cosa. Eran objetivos. El Valle de Santiago fue solo el escenario.
Pero lo que haría el sobreviviente desde el hospital dejaría a todos en estado de shock. A las 6:55 de la tarde, el sol aún no se escondía del todo. Las sombras se alargaban sobre la calle 16 de septiembre. Era una tarde cualquiera. 8 hombres estaban sentados frente a la tienda. Algunos bebían, otros hablaban de fútbol, de cosechas, de nada. Esa escena de rutina fue lo último que vieron. Desde la entrada de la comunidad, una camioneta blanca sin placas aceleró con fuerza. Avanzó directo hacia ellos, sin frenar, sin preguntar. Cuando frenó en seco frente a la tienda, las puertas traseras se abrieron de golpe. Bajaron al menos 4 hombres armados con fusiles. No gritaron, no preguntaron, solo dispararon. La ráfaga fue tan intensa que partió la conversación en dos. Uno de los hombres alcanzó a levantarse. Recibió un impacto en la pierna y cayó contra el mostrador. Otro, el que sostenía una botella, no tuvo tiempo de girar la cabeza. Fue un ataque frontal, directo, limpio. Una ejecución. Desde una casa cercana, una mujer alcanzó a ver el momento en que uno de los agresores recargaba. Dijo que tenía un chaleco negro con una cruz blanca en la espalda. Y que gritaban nombres. Ninguno de los agresores ocultó su rostro. Dispararon durante más de 30 segundos. 30 segundos de terror absoluto. Después, subieron a la camioneta y huyeron con rumbo a Yuridia. Los testigos llamaron al 911 entre sollozos. Están muertos, todos los mataron, como sin nada. En cuestión de minutos, patrullas estatales, federales y la Guardia Nacional rodearon la zona. Los cuerpos estaban ahí, uno sobre otro, con la sangre mezclada con tierra, cerveza y fragmentos de vidrio. Jesús, el herido, fue trasladado al Hospital Bicentenario en código rojo. Tenía un impacto directo en el pecho, lo operaron de emergencia. Pero antes de entrar al quirófano, alcanzó a susurrar algo a la gente que lo escoltaba. No eran de aquí, venían buscando a alguien y no lo encontraron. Esa frase cambió el ángulo completo de la investigación. Ya no era un ataque casual, era una cacería, una que salió mal y que costó 7 vidas. La escena del crimen se volvió un caos técnico. Peritos marcando casquillos, drone sobrevolando la zona, vecinos llorando en silencio desde las ventanas. Uno de los paramédicos con las manos ensangrentadas dijo algo que heló a todos los presentes. Esto no fue un ataque, esto fue un mensaje. Y lo que ocurrió 12 horas después confirmó que ese mensaje iba dirigido al Estado. Entre los cuerpos había uno que aún sostenía un paquete de tortillas. Otro tenía una gorra con el escudo de león, equipo al que seguía desde niño. Y otro más, el más joven tenía aún conectado un audífono inalámbrico. No eran criminales, no eran halcones, eran hombres normales, campesinos, mecánicos. Uno incluso era repartidor de agua. El más viejo se llamaba Rufino. Tenía 57 años y era conocido en la comunidad por su risa escandalosa. Ese día, como todos los sábados, había pasado a las brujas por una coca de vidrio. Quería descansar un rato, murió con el rostro hacia el cielo. A su lado estaba Mateo, de 29 años. Padre de 2 niñas, trabajaba en el campo. Llevaba botas desgastadas y un llavero con la foto de su esposa colgando del cinturón. Cuando su cuerpo fue reconocido, la esposa gritó una sola palabra: ¡mentira! El tercero era Isaías y tenía 23. Le gustaba la música de Chalino Sánchez y soñaba con tener una motocicleta propia. Había ido a dejar un pedido de abarrotes y se quedó a platicar 5 minutos. 5 minutos que le costaron la vida. El resto sigue sin identificar. Los vecinos no los reconocen. Los medios locales especulan que pudieron haber sido infiltrados o bien objetivos de algún cártel. Pero esa teoría no cuadra con lo que vio una señora desde su ventana. Estaban tranquilos, riéndose, no se escondían, eran gente como uno. Los forenses levantaron los cuerpos con cuidado. Pero las manchas de sangre, los casquillos, los vidrios rotos, no se limpian con peritajes. En las chicas más la gente cerró sus puertas. Nadie quiso ir al velorio. El miedo pesa más que la culpa. Y en el hospital Jesús, el único sobreviviente, volvió a hablar. Apenas audible, con una sonda en la garganta, dijo lo que más temían escuchar. Uno de ellos preguntó: ¿dónde está el morro? Luego empezaron a disparar. Esa frase cayó como plomo sobre la mesa de crisis. Porque si buscaban a alguien y no era ninguno de los muertos, entonces la verdadera víctima seguía viva. Y la cacería no ha terminado, o Arfuch ya tiene esa información. Y su reacción será quirúrgica. Pero antes de moverse necesita entender quién desató esta guerra entre cárteles en el Valle de Santiago. Guanajuato no solo es campo, iglesias y festividades.
Desde hace años se ha convertido en el tablero más violento del país. Y Valle de Santiago es una de sus piezas más sangrientas. La masacre en Las Jícamas no fue un accidente. Fue parte de una ruta. Una línea invisible que conecta territorios en guerra. De un lado el cártel de Santa Rosa de Lima. Del otro, el cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos pelean por algo más que drogas. Pelean por territorio, por rutas de traslado, por control del miedo. Y esta vez, la línea roja cruzó por una tienda de abarrotes. Según reportes filtrados a medios locales, el grupo armado que atacó la tienda habría llegado desde el municipio de Yuriria. Esa región colinda directamente con la zona de influencia del Cejo Toto NG. La camioneta que usaron fue vista por última vez en dirección a esa frontera. Pero el dato más perturbador no fue la ruta. Fue la consigna. En una libreta hallada horas después, en una camioneta abandonada, aparecía una frase escrita con tinta roja. El morro ya no está, borra todo. Esa nota fue entregada directamente a la Fiscalía Estatal y no se ha hecho pública. Pero fuentes internas confirman que coincide con lo dicho por Jesús Santiago en el hospital. Esa frase revela una lógica de limpieza. No era un mensaje general, era un ajuste específico. Y eso cambia toda la operación, porque si alguien escapó, si alguien sabía algo, entonces no solo fue una masacre, fue una falla. Y los cárteles no perdonan fallas. En este conflicto hay algo más profundo que armas y balas. Hay códigos, hay nombres que no se deben pronunciar, hay zonas que no se deben cruzar y hay morros que no deben vivir. Valle de Santiago es un punto medio entre rutas de trasiego que van hacia Michoacán y Querétaro. Una intersección clave. Por ahí pasan armas, cristal, vehículos robados y también sicarios de paso. La comunidad de Las Jícamas fue solo eso, una parada equivocada, aún desliza. Pero esa falla operativa activó algo más grande. Porque si el Cejo se enojó y falló, Santa Rosa va a responder. Y cuando eso ocurre, el saldo no se cuenta por muertos, se cuenta por días de guerra. Y el primero de esos días comienza con una revelación inesperada desde un dron de la Guardia Nacional. La tarde del domingo, apenas 24 horas después de la masacre, un dron de la Guardia Nacional sobrevoló los alrededores de Las Jícamas. Buscaban huellas, desplazamientos, lo que encontraron fue mucho peor. A 5 kilómetros del lugar del ataque, en un camino rural, rumbo a la salida a Yuriria, detectaron una camioneta negra, mal escondida entre árboles, sin placas, con las puertas abiertas y una lona con manchas rojas cubriendo la parte trasera. Cuando los agentes llegaron, supieron que aquello no era solo un vehículo abandonado, era una escena congelada. En la parte trasera encontraron un arma larga, una mochila con casquillo sin usar, y algo más. Una identificación oficial con el nombre Rodrigo Ayala Montiel, 20 años. El nombre no estaba en ninguna lista de víctimas o tampoco en las declaraciones oficiales, pero al rastrear el CURP, la Fiscalía descubrió algo desconcertante. Rodrigo fue reportado como desaparecido 4 días antes del ataque, y su desaparición ocurrió en Yuriria. Eso cambió todo. Jesús, el sobreviviente, no era el objetivo. El verdadero blanco era Rodrigo, un joven sin antecedentes, sin vínculos aparentes con el crimen. Pero con una conexión fatal. Su primo trabajó como chofer de un jefe intermedio del cártel de Santa Rosa y desertó. Las autoridades creen que Rodrigo fue usado como carnada, que lo sacaron de Yuriria para atraer al grupo rival y que el comando llegó a Las Jícamas con una orden. Si está ahí, lo borran, si no, limpian todo. Pero el dato más alarmante apareció en el celular, encontrado junto a la mochila. Entre los mensajes eliminados, los peritos recuperaron una conversación de voz. Ya sabes la señal, en la tienda no te tardes, que parezca casual, y si no cae se limpia. Ese audio es ahora una evidencia clave. Prueba de que la masacre fue orquestada con una precisión brutal. No fue una riña, no fue un ataque entre vecinos, fue una ejecución por encargo. Y lo más inquietante, ninguno de los sicarios ha sido plenamente identificado. Los detenidos durante el operativo del domingo portaban armas y drogas, sí, pero no hay pruebas aún de que hayan sido los tiradores. Lo único claro es que alguien sabía lo que iba a pasar, y no hizo nada para detenerlo. Arfuch recibió esta información en punto de las 8:45 de la noche. Su respuesta fue inmediata. Esto ya no es solo un caso local, esto es una provocación directa, y la respuesta del Estado será total. Pero lo que planeó Arfuch a puerta cerrada cambiará el rumbo del conflicto en Guanajuato. A las 9:34 de la mañana del lunes aterrizó un helicóptero oficial en Celaya. Desde ahí, Omar García Arfuch coordinó una sesión cerrada con mandos de la Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Las palabras fueron claras, secas, sin espacio para diplomacia.
No vamos a ceder ni un metro más. Esto no fue un ajuste, fue una declaración de guerra, y la vamos a responder con fuerza. Arfuch conocía el patrón. Había visto antes este tipo de ataques disfrazados de casualidad. Sabía leer los silencios, las fallas en los reportes, los tiempos de reacción de los grupos criminales, y esta vez todo apuntaba a un hecho innegable. El cártel de Jalisco cruzó la línea. Por eso activó el protocolo Z-Delta, un esquema de blindaje regional con 3 fases: 1. Presencia permanente en el Valle de Santiago. 2. Reconocimiento por aire y tierra entre Yuriria, Jaral del Progreso y Salamanca. 3. Filtración encubierta en comunidades rurales con reportes de presencia armada. No fue una estrategia, fue una toma de control. Las fuerzas especiales ya no patrullaban, tomaban posiciones, intervenían celulares, rastreaban compras de gasolina en efectivo, cruzaban datos de farmacias con ingresos hospitalarios por heridas de bala. Arfuch también dio otra orden. 4. Enviar psicólogos y personal de protección civil a las acamas. Que la gente vea que el Estado no solo dispara, también protege, también escucha. En conferencia de prensa, flanqueado por uniformados y fiscales, lanzó una de sus frases más duras. Hoy respondemos, pero no por venganza, respondemos por memoria, porque 7 muertos no pueden quedar en la estadística. El operativo fue inmediato en menos de 12 horas. Se catearon 2 casas de seguridad en las afueras de Yuriria. En una de ellas se hallaron radios codificados, ropa táctica y un cuaderno con listas de nombres. Algunos eran conocidos, otros no. Pero entre ellos uno estaba subrayado en tinta roja: Jesús Santiago. Sí, el único sobreviviente que quedó vivo. Eso confirmó que no fue un error. Fue una orden fallida, y ahora, sabiendo que él sigue con vida, el objetivo sigue abierto, y lo que ocurrirá si no lo sacan del hospital puede desatar una nueva tragedia. El Valle de Santiago amaneció con las cortinas cerradas, las calles vacías, los comercios en silencio y una pregunta en el aire: ¿ya empezó la guerra? Porque lo que ocurrió el sábado no fue un hecho aislado, fue el inicio de una secuencia, una cadena que ya se siente, aunque no se escuche. El hospital donde se encuentra Jesús Santiago ahora está custodiado por 3 anillos de seguridad: uno interno con elementos del ejército, uno externo con la Guardia Nacional y uno invisible hecho de miedo porque si lo buscan, si lo quieren muerto lo van a intentar y nadie quiere estar cerca cuando ocurra. En las jícamas los vecinos organizan rondines, pero no patrullan, solo vigilan desde dentro, desde las ventanas, con luces apagadas. Una maestra de primaria suspendió clases, un señor del campo dejó de vender elotes en la plaza y el padre del templo canceló la misa del jueves. Dijo que no se sentía seguro, la comunidad está rota y no por los muertos, sino por lo que saben que puede venir, porque en Guanajuato cuando hay respuesta del Estado también hay contraataque y los primeros signos ya están apareciendo. La madrugada del martes en un camino rural cerca de Jaral del Progreso fue hallada una camioneta quemada, dentro 2 cuerpos calcinados, sin rostro, sin identificación, en el parabrisas una palabra escrita con pintura roja: sapos. Horas después en Salamanca se reportó la quema de un Oxxo y en una gasolinera cercana, hombres armados exigieron que se retiraran las cámaras, nadie grabó, todos obedecieron. Las autoridades aún no vinculan estos hechos directamente con la masacre de las jícamas, pero la gente ya no espera confirmación, porque en este estado la violencia no pide permiso, solo avisa con humo. La moral pública se desmorona, la confianza está al límite y lo que antes parecía una masacre más ahora es un parte de aguas. En redes sociales circula un video. Una mujer grita entre llanto que su sobrino estaba entre los muertos, dice que no era criminal, que solo fue por una soda, que nadie de la fiscalía la ha llamado y en los comentarios la rabia crece. Esto pasa todos los días. ¿Dónde está el gobierno? ¿Cuántos más tienen que morir para que hagan algo? Pero esta vez sí hay alguien haciendo algo y su nombre está en el centro del tablero, porque mientras el país arde, Arfuch prepara un movimiento que va a desatar temblores políticos. La noticia estalló: 7 ejecutados frente a una tienda en Guanajuato, masacre en Valle de Santiago, disputa entre cárteles deja a un sobreviviente. Los titulares aparecieron en todos los portales, pero lo que más se viralizó no fue la cifra, fue la imagen: una hielera derramada, un cuerpo recostado sobre ella y una niña de no más de 8 años, con los ojos tapados por su madre, caminando frente a la escena. Ese encuadre se volvió símbolo, porque no era una ejecución más. Era el retrato de un país roto. En redes sociales el nombre de Arfuch volvió a ocupar tendencias: #Arfuch actúa, #Valle de Santiago, número no más masacres. En miles de usuarios exigieron intervención federal directa y aunque muchos aplaudieron el operativo, otros lanzaron la pregunta más incómoda: ¿por qué tuvieron que morir 7 para que hicieran algo? Columnistas, activistas y exfuncionarios coincidieron: Guanajuato lleva años convertido en zona de guerra, pero el Estado siempre llega tarde o no llega. Esta vez Arfuch llegó, pero lo hizo porque la línea se rompió, porque el fuego cruzó límites, porque el sobreviviente aún respira y eso significa que la historia no ha terminado.
Desde Palacio Nacional no hubo comentario oficial, desde la Fiscalía solo silencio, pero en las comunidades el murmullo ya es grito y si el siguiente soy yo, la masacre en las Jícamas no es solo un expediente más, es una alerta roja que está marcando el pulso de lo que viene, porque el CJNG Santa Rosa de Lima no están en tregue, están en campaña de exterminio y cuando esas campañas fallan se repiten. En la última actualización Arfuch declaró desde Guanajuato capital, lo ocurrido en Valle no será olvidado, no se va a archivar y no vamos a retroceder. Hoy el Estado responde con toda su fuerza, pero la pregunta no es qué hará el Estado esta semana, la verdadera pregunta es, ¿se quedará lo suficiente porque el operativo puede durar días? Pero el miedo vive aquí, en las calles sin luz, en las ventanas cerradas, en los padres que ya no dejan salir a sus hijos, en los que escucharon los disparos y aún no pueden dormir. La guerra no es nueva. Lo nuevo es que ahora la estamos viendo de frente y una niña con los ojos tapados por su madre se convirtió en la voz más cruda del país. ¿Cuántos ojos más vamos a tapar antes de querer ver lo que está pasando?